¿Cuánto tema hay para conversar con el superintendente de salud, Víctor Torres, que está al teléfono en Tele 13 Radio esta mañana? ¿Cómo está, superintendente? Buenos días. Buenos días, Iván, un gusto. ¿Cómo está usted también? Igualmente, muchas gracias por esta entrevista. Oiga, hay harto lío con las ISAPRE que se han quejado de la interlocución con el Ministerio de Salud, también con la superintendencia, aunque más se han quejado más del Ministerio, para ser franco. Y con la situación de las ISAPRE que acusan que están en un riesgo de quebrar, varias de ellas, o si no, la totalidad del sistema. ¿Cómo ve usted la situación y la relación con las ISAPRE y la situación de ese sector? Mire, lo primero que yo quisiera transmitir es un poco de tranquilidad respecto del tema, porque si bien es cierto, hay una situación compleja que evidentemente está a la vista en los resultados del primer semestre, ninguna de estas ISAPRES hoy día ha caído en insolvencia a propósito de la supervigilancia que nosotros hacemos del cumplimiento fundamentalmente de tres ratios que nos establece la ley, ¿no? Uno de patrimonio, otro de liquidez y también de las garantías. Uh-huh. Este último, el que habitualmente las tiene más complicadas, a propósito que la Superintendencia del 2020 estableció requisitos más rigurosos para poder resguardar precisamente eventuales deudas que puedan tener más allá de aquellas prestaciones, por ejemplo, facturadas, en lo que se denominan las provisiones y que debieran también poder considerar aquellas prestaciones que se han realizado y que aún no han sido facturadas por los prestadores, por ejemplo. Claro, que significa que las ISAPRES tienen que apalancar esa plata en términos prácticos, digamos. Sí, evidentemente eso genera una complicación. De hecho, tuvimos una noticia que nos llamó al menos la atención por parte de la Asociación de Clínica, que en algún momento emplazó a la superintendencia diciendo que no había aquí un celo, digamos, para poder fiscalizar este cumplimiento de las garantías en un cálculo, un estudio que ellos hicieron que no es correcto, digamos, desde el punto de vista de las cifras, pero donde proyectaban que nosotros teníamos garantizado el 50%. La verdad que las garantías llegan a más de 700.000 millones de pesos y en la suma de la cantidad que se destina, digamos, a prestadores más las provisiones, el valor es bastante más alto que lo que ellos han calculado. Y por lo demás, la única deuda que nosotros podemos establecer en un 100% de certeza, aquella que está facturada, y el resto se proyecta eventualmente porque no tenemos datos duros ni nadie los tiene, ni tampoco las asociaciones de ISAPRE, porque son aquellas prestaciones que están calculando para después poder facturar. Pero lo que me interesa decir es que, habiendo una situación compleja, hasta el momento tenemos fiel cumplimiento, digamos, por parte de la ISAPRE de estos indicadores, pero atendida a la situación, también decir dos cosas. Nuestro deber es resguardar pues, el acceso igualitario de las personas al sistema de salud público y privado, y en ese sentido, y a propósito del llamado que hizo la misma ministra de Salud en la última reunión que tuviera ella con la asociación de ISAPRE, de formar una mesa de trabajo. En ese contexto, el día martes recién pasado tuvimos una reunión todo el día con las 6 ISAPRES abiertas para poder estudiar alguna fórmula que permita poder llevar de mejor manera este momento. Claro, lo que es bien relevante, porque la ministra dice, hace un análisis que es más o menos sencillo y más o menos lineal. Dice, pucha, los dueños de las ISAPRES que han ganado plata, bueno, que pongan ahora, que capitalicen en el momento de las deudas, porque en el futuro capaz que puedan recuperarla. El problema es que los dueños de las ISAPRES, algunos de ellos han capitalizado más de 100.000 millones de pesos, por ejemplo, lo que se calcula para la ISAPRE con salud, dicen, bueno, con la incerteza que hay, ¿por qué vamos a seguir capitalizando un negocio que no sabemos si va a continuar? Y en ese sentido algunos pueden eventualmente dejar caer algunas de las ISAPRES, lo que arrastraría, por eso las clínicas se preocupan, arrastraría a otros actores del sistema. Y esa es la preocupación de fondo, que la incertidumbre pueda provocar que efectivamente algunos de los dueños de las ISAPRES no sigan capitalizando. Bueno, efectivamente, Iván, la incertidumbre es un factor que genera efectos sobre el sistema, evidentemente, a pesar de no ser un factor objetivo necesariamente, pero que tiene una influencia que no podemos desconocer. Y en ese sentido, más allá del análisis que uno pueda compartir eventualmente lo que ha sido la historia, a lo mejor, del sistema de ISAPRE, yo creo que lo más relevante es haber concordado, digamos, en esta discusión, que frente a la situación actual y ante un proceso de cambio, porque entendamos que hay una definición respecto de cómo va a avanzar la reforma y esto involucra, digamos, un tiempo de transición. Por lo tanto, para poder establecer una transición ordenada, es necesario poder convenir algunas medidas que nos permitan poder, sin perjudicar, obviamente, a los usuarios, que insisto, es lo que más nos preocupa, colaborar, contribuir a que ellas puedan capear de mejor manera este mal momento.
Superintendente, reservemos por un momento el asunto de la transición hacia un nuevo sistema. Las ISAPRES se quejan también por el fallo, por la decisión de la intendenta de salud, que es una subordinada suya, en torno a las reclamaciones que se hicieron en la Super de Salud, no en tribunales, respecto de alza de planes, y dicen que se está aplicando de una manera contraria a la ley de junio del año pasado, de junio del año pasado, sobre el tema de alza de planes, porque no se está respetando lo que está escrito en esa ley, que usted mismo cuando era parlamentario votó a favor, la votó a favor de hecho el propio presidente también. ¿Qué dice usted de esa? Yo entiendo que usted se apela ante usted, digamos, todos estos recursos, toda esta decisión de la intendenta de salud, pero ¿cuál es la mirada que tiene la Super de Salud respecto a este reclamo que hacen las ISAPRES? Iván, usted no se imagina las ganas que tengo de poder contestar esa pregunta, pero la verdad he tenido que olvidarme de mi rol de antiguo parlamentario y asumir con responsabilidad la de superintendente y no puedo emitir opinión sobre el tema en el fondo. Pero quiero decir dos cosas sobre él. La primera es que, digamos, la cantidad de reclamos que han llegado a la superintendencia no reflejan más del 2% del total de afiliados del sistema. Claro. ¿Ya? Y en segundo lugar, decir que la Intendencia de Fondos ha tenido una posición única antes de que yo llegara y después de que yo llegara respecto a su interpretación en la ley. No ha habido modificación, al menos según lo que me ha informado la Intendencia de Fondos, en documentos que están firmados tanto por la ex intendenta o por la actual intendente de Fondos como por el ex superintendente de Salud. Es cuanto podría informar respecto del punto. Ya, pero espérese, pero ese criterio... Después de sentenciar alguna apelación, podré profundizar aquello y encantado podamos tomar contacto para poder... Ya, va a ser interesante eso. Solo habría que decir que es primera vez que se aplica la ley nueva, digamos, así que el criterio, si existía antes, era sin la ley nueva, que lo que dice es que el índice de variación porcentual que fija la superintendencia se entenderá justificado para todos los efectos legales y ahora la intendencia dice, oiga, ¿sabe qué? Que tiene que justificarme caso a caso. Y ahí es donde está la discrepancia. Pero bueno, ya sé que no me va a seguir contestando. Solo decir, solo para aclarar ese punto, cuando yo me refiero a antes de que yo llegara, la ley efectivamente se empieza a aplicar ahora, pero hubo consultas respecto de esta misma en enero y febrero de este año. ¿No? Antes, 2021, no. Y ahí después podemos profundizar, pero ahí hubo un pronunciamiento respecto de esta misma ley, donde ya la Intendencia de Fondo había fijado un criterio que ha sido el mismo. Ya, y para que quede claro para nuestro público, usted tiene que resolver las apelaciones de la decisión de su subordinada y por lo tanto no puede pronunciarse. Pero hablemos de la transición, sí, porque todo indica que vamos a cambiar de sistema de salud y que las ISAPRES van a tener que, como decía el otro día el director de FONASA, desaparecer del sistema de seguridad social. ¿Cómo se va a hacer esta transición? Porque en la práctica lo que implica es que unos 3 millones de personas, un poquito más incluso, se van a ir hacia el seguro público o hacia el nuevo sistema que se cree, digamos. Sí, mira, la verdad es que de pronto cuesta un poco de dimensionar la situación porque uno sigue pensando en la lógica del actual sistema, ¿no? Es como voy a pasar de la gente de la ISAPRE al FONASA, entendiendo el FONASA cómo opera hoy día y además entendiendo la forma de financiar el sistema de la misma manera que hoy día existe. Entonces voy a tratar de explicar de forma lo más gráfico posible, ¿no? Lo primero a decir es que cuando queremos transformar el sistema, ¿ya? Y pasar de un sistema de multiseguro a un seguro universal con seguros complementarios, lo que estamos haciendo fundamentalmente es requerir del 7% de todas las personas para poder establecer un piso de garantía orientado a lo que es la salud desde la perspectiva de la seguridad social. Luego de eso, aquellas personas que quieran eventualmente podrían contratar un seguro de segundo piso que complemente aquello que vaya a cubrir el FUS o Fondo Universal de Salud. Eso que quieran y puedan, digamos. En un principio. Los que puedan, no, de todas maneras. Por ejemplo, las 3,3 millones de personas que hoy día están en el sistema de ISAPRE cotizan, en más del 90% cotizan más del 7%. Ya. Hay una cantidad que tienen por sobre eso, ¿no? En promedio debe ser un 10% aproximadamente, ¿no? Si lo hablamos como promedio, hay gente que... De cotización. Que obviamente cotiza, claro, de cotización. Entonces, un 7% queda en el FUS, hay un 3% que no estarían pagando y eventualmente podrían dejarlo en un seguro complementario. Sistema que se está modelando, por lo tanto la ingeniería de detalle no va a ser muy precisa ahora. Por cierto, solo una precisión, porque la Asociación de ISAPRES, o en las ISAPRES más bien, dicen que han hecho esas modelaciones y que
es aproximadamente entre un tercio y un 40% los que sí podrían tener acceso o capacidad para pagar un seguro complementario, y los otros se quedarían solo con la cotización del 7%, digamos. Que igual es harta gente. Lo que pasa es que el modelamiento que ellos hacen no lo conozco como para poder ver la metodología y si es correcto o no, o si están pensando lo mismo que nosotros. Ya. Pero la verdad es que eso va apañado con otra cosa, ¿ya? Que es fundamental a mi juicio. ¿Ya? Porque el modelo que se plantea en esta reforma es un modelo más parecido al surcoreano, ¿no? Y al taiwanés, A ver. que pasó en algún momento de un multiseguro, en el caso de Corea del Sur, a seguro único con seguros complementarios, pero que tiene el problema de ser un sistema de alto costo, básicamente por el mecanismo de pago. ¿Ya? El mecanismo de pago que tenemos nosotros hoy día se llama fee for service, fundamentalmente, ¿no? Te fijan un valor y tú vas pagando sin ningún incentivo para poder contener los costos, para mejorar la gestión, etcétera, ¿ya? Y ese es un problema sistémico, ¿ya? Porque hoy día en Chile es muy cara las prestaciones, no solo por el valor de las prestaciones, sino por todo lo asociado, por cómo se calculan, la variabilidad de precio, incluso dentro de una misma clínica, ¿no? Que independiente, digamos, de cada una de las personas, la misma variabilidad que hay en el cobro por una prestación determinada, genera, digamos, mayores costos y desconocimiento, porque hoy día, yo te decía hace un rato atrás, hay una cantidad de prestaciones que no se sabe cuánto cuestan, hasta que no sean facturadas. ¿Por qué? Porque las variaciones son caso a caso y también dependen de los convenios que se han firmado ISAPRE y SAPRE, entonces genera un desorden muy grande. Ese modelo, ese sistema de pago, yo creo que estamos todos de acuerdo en eliminarlo, incluida las ISAPRE, todo el mundo, ¿ya? Y ojalá poder avanzar a un modelo distinto, ¿no? Que existe ya de la década de los 50 en el mundo, que se llama GRD, para aquellas prestaciones que son cerradas. Hay otras que son ambulatorias que tienen otros mecanismos de pago. Pero conceptualmente tiene que ver con cambiar el paradigma de la forma de pago. No solo quien administra el pago, sino que la forma en que se paga, Ya, para poder inyectarle al sistema capacidad de gestión y contención de costos. eso desde el punto de vista técnico, pero ¿qué pasa con los usuarios en esta transición? ¿Cuál es el concepto respecto a los usuarios? Al principio es que las personas que tengan hoy día determinadas coberturas, el día de mañana mantengan las coberturas similares, si no iguales, y ojalá puedan pagar menos de gasto de bolsillo, digamos. Eso es como lo que conceptualmente estamos buscando. Gente, por ejemplo, que se está haciendo un tratamiento de una enfermedad grave, que sea de un cáncer, en el sistema privado. ¿Cómo lo va a hacer para mantener? Porque ahí usted entiende, usted es doctor, pues, usted entiende que el médico es fundamental, digamos. Si el médico sigue en el sector privado, ¿cómo se hace eso? Es que hay una diferencia, porque la gente tiende a pensar, como el sistema está fragmentado, ¿ya? Tenemos un sistema que camina por el carril público y aseguramiento y prestación, y lo mismo ocurre en el sistema privado. Si observamos el comportamiento del sistema en su conjunto en la pandemia, tuvimos el mejor ejemplo del resultado de un sistema integrado, público-privado, donde había, digamos, una administración, por ejemplo, de las camas críticas por parte de una unidad que se llama la UGSC, con transparencia. Nosotros veíamos y vemos hasta el día de hoy en cada reporte cuál es el uso de las camas del sistema en su conjunto, ¿ya? Eso fue un sistema integrado que funcionó y nos permitió operar no por cuánta plata tenían las personas, sino que según los requerimientos de salud, indistintamente que el prestador sea público y privado. Esa es la otra parte, digamos, de la reforma. ¿Cómo integramos el sistema con los prestadores privados también involucrados en esto, con reglas públicas y con estos mecanismos que estamos hablando de contención de costos, de transparencia de valores, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, si nosotros logramos avanzar a ello, aquella persona que tiene su prestador aún, digamos, actuando en el prestador privado, no va a tener problema de seguir haciéndolo, porque no está en riesgo, digamos, aquello que se denomina hoy día la libre elección, que podemos discutir ese concepto eternamente, pero no estaría bajo ningún punto de vista, digamos. Entonces, podría perfectamente esa persona, a través del FUS, tener cobertura con su médico en una clínica privada, que si cobra lo mismo que el sistema público, ¿ya? En una lógica distinta, insisto, no con el subfinanciamiento que existe hoy día, sino que con financiamiento real, podría tener el 100% de cobertura. Pero si está en una clínica un poquito más cara, ahí el seguro complementario podría eventualmente poder ayudar a financiarlo, pensando que hoy día cotiza más del 7% en Suiza. Superintendente, usted dice no hay riesgo de que alguna ISAPRE quiebre porque está verificado por la Super o regulado por la Super cuáles son las garantías y cuáles son, en fin, el estado financiero, los tres factores que usted dice, la ley le ordena a la Super ir regulando, ir fiscalizando. Pero, ¿qué pasa si eventualmente se cumple esta advertencia que hacen algunas ISAPRE y alguna ISAPRE quiebra? ¿Qué va a pasar con
las personas que tienen preexistencia y que tienen tratamientos en curso. En ese caso, esas personas no van a ser admitidas probablemente en otra ISAPRE y se van a tener que ir a FONASA nomás, ¿no? Sí, mire, solo dos cosas. Yo lo que he dicho es que entendemos que hay una situación crítica, o sea, no hay no quiero bajarle el perfil a eso, hay que dimensionarlo, pero en su justa medida. Y lo segundo, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna insolvencia. Evidentemente, en situación crítica siempre existe algún grado de riesgo y es lo que queremos disminuir a través de las medidas que estamos concordando con la ISAPRE. Ya eso para que no tengamos conflictos de diagnóstico después en la conversación que hemos tenido con la ISAPRE. Dicho eso, evidentemente también nos preocupa la situación de que pudiese ser que alguna de las ISAPRES caigan en alguna insolvencia. Si eso ocurriera, antes de que quiebre, lo que existe es un mecanismo que se llama el PAC o plan, digamos, de adecuación que tienen que hacer las ISAPRES para poder intentar salir de esta situación, ya que tiene un periodo de tiempo y que es supervisado directamente por la superintendencia y de las cuales podría eventualmente una ISAPRE salir. Tenemos antecedentes de una que ya ha pasado, que ha logrado salir de un PAC, pero también tenemos antecedentes de que aquellas que caen en esta situación puedan eventualmente quebrar, como es el caso de Nueva Más Vías. Yo quiero ahí dar la siguiente, digamos, información. Cuando yo les mencionaba estas provisiones que nosotros cobramos en las garantías, aparte de los valores facturados o conocidos, el 2020 la superintendencia establece, en una medida que me parece correcta, ¿ya?, un mayor requisito, una mayor rigurosidad para las provisiones. Por lo tanto, se resguarda de mejor manera, ¿ya?, el pago tanto a las personas por concepto de excedente, exceso, licencias médicas, como a los prestadores, se resguarda de mejor manera que ante la crisis de Nueva Más Vida, ¿no? Perdón, ante la crisis que vivió la ISAPRE Más Vida. Más Vida, claro. Entonces, quiero ser preciso en eso. Entonces, hay un resguardo mayor. Y eso es súper importante para efectos de la señal que estamos dando también al sistema, ¿no? A propósito de este estudio que yo tengo observaciones sobre lo que conozco al menos, ¿ya? Y lo segundo es que también existe un ejemplo del año 2003 de la ISAPRE Vida Plena en ese momento que cae y que se genera un proyecto de ley. Fíjese que ese proyecto de ley vigente actualmente en alguno de sus acápites fue la que estableció estos nuevos criterios de ratios que le mencionaba recién para poder observar de mejor manera cómo van evolucionando las ISAPRE. Pero además estableció una facultad a la superintendencia en ese momento de poder hacer una repartición forzosa de los afiliados indistintamente que tuvieran o proexistencia. Esa potestad que existió, ¿ya? De hecho, en algún momento se requirió que hubiese sido una potestad permanente, fue solamente transitoria. Podría ser una alternativa, que evidentemente requiere vía legal. Y la segunda es que FONASA eventualmente pueda, digamos, absorber aquello, pero para poder utilizar esa vía, FONASA debiera resguardar las mismas coberturas que hoy día tienen las personas que están en esa ISAPRE, ¿ya? Obviamente una es más compleja que la otra, pero estamos obviamente evaluando posibilidades siempre por si llegase a ocurrir. No hay ninguna señal en esto que estoy planteando de que realmente haya, digamos, un riesgo inminente mañana, pero queremos ser responsables también de poder avanzar en esa línea para poder dar tranquilidad. Nos interesa, eso sí, concentrar los esfuerzos en tratar de contribuir a salir de esta situación crítica. Por supuesto, la tranquilidad para los usuarios es lo principal. Lo último, ya estamos súper pasados en el tiempo, pero tengo que preguntarle esto porque lo que se comenta en la industria de las ISAPRE es que... No, para nada, no se preocupe. Oye, lo que se comenta en la industria de las ISAPRE, superintendente, es que hay por lo menos una ISAPRE importante que pidió un plan para salirse del sistema. ¿Es verdad eso? No tengo información de ninguna ISAPRE que haya pedido un plan para salirse del sistema el día de hoy al menos. Y de hecho tenemos una ISAPRE que está entrando al sistema. Sí, pues una nueva. Una ISAPRE nueva que es la séptima ISAPRE abierta que está actualmente hoy día ingresando al sistema, ¿ya? Pero petición que al día de ayer, digamos, porque hoy día estoy hablando con usted, no he llegado todavía a la oficina, de aquí me voy para allá, no ha llegado ninguna petición que yo sepa de algo así. El doctor Víctor Torres esta mañana, superintendente de salud, con nosotros en Mesa Central. Superintendente, muchísimas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias, Iván, que esté muy bien. Buenos días.